días, amados hermanos. Una vez más estamos aquí desde casa, transmitiendo la palabra de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios conforme el Señor Jesucristo que nos ha encomendado, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, dijo el Señor Jesucristo. En cumplimiento de ese mandato, estamos aquí tratando de llegar a los hogares, a las familias, tanto a los hermanos y también a aquellos que nos escuchan por redes sociales. Que Dios le bendiga, que Dios pueda confortar su alma, su corazón, y la palabra de Dios pueda ser muy beneficioso para su vida en esta mañana. Y le animo que pueda escuchar este mensaje, porque la palabra de Dios está llena de muchas historias preciosas, extraordinarias, para el bienestar, la salud de la vida humana, la familia. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que el ser humano no solo necesita las cosas materiales, el ser humano necesita también para su alma la palabra de Dios. Y esta mañana nosotros, como pastores, tenemos esa labor de llevar la palabra para alentar, confortar, animar y fortalecer las vidas, las familias. Esa es nuestra labor. Por eso esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante, esta bella historia. Y voy a leer, luego vamos a tratar de explicar lo que significa esta porción de la palabra de Dios. Dice Mateo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es una bella historia que se desarrolla dentro de un lugar, de un medio geográfico, y esta es una historia. Esta es una historia bíblica que está aquí registrada, y esta historia está registrada en los 3 evangelios: Mateo, San Marcos, y también está registrado en Lucas. Y los 3 se complementan de una manera muy, muy hermosa, porque algunos autores aquí dan otros detalles, lo que no dice Mateo. También este pasaje se desarrolla exactamente en las orillas del mar de Galilea. Se desarrolla el ministerio del Señor en esa zona geográfica de Israel, esa zona, parte norte de Galilea. Allí se desarrolla esta historia. Entonces es real. Usted, cuando en este tiempo, gracias a la tecnología, a través de YouTube, a través de internet, uno puede ver el mar de Galilea y todos sus alrededores. Se puede ver. Usted puede entrar en el canal de YouTube, ahí puede encontrar muchos videos que ahora nos muestran. Qué maravilla que podemos ahora poder ver
el medio geográfico donde se desarrolló esta historia. Y cada vez, entonces, cuando la ciencia, la tecnología avanza, la palabra de Dios se hace más real, más contundente. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdad. Así que esta historia se desarrolló exactamente en esa zona del mar de Galilea y exactamente decidieron cruzar de una orilla hacia la otra el Señor y sus discípulos en esa zona. Y también sabemos que el Señor Jesús comenzó su ministerio justamente a esas orillas del mar de Galilea, en una ciudad llamada Capernaum, que ese tiempo era una ciudad muy importante en ese lugar. Allí comienza su ministerio, allí comienza su ministerio. Y también sabemos que el Señor Jesús llamó a 4 de sus discípulos, llamados Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y eran nativos. Escucha esto, eran nativos de esa zona, habían nacido en esa zona y seguramente desde niño han crecido a las orillas de ese mar de Galilea, y luego de jóvenes, de adultos, se hicieron pescadores, eran expertos en la pesca y pescaban en ese lugar. Entonces eso lo encontramos justamente en San Mateo capítulo 4, retrocediendo unas páginas más atrás que hemos leído. Ahí encontramos en capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando el instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces allí está registrado que el Señor Jesús comenzó su ministerio allí en las orillas de este mar de Galilea, un pueblo llamado Capernaum. Y allí llamó también a estos 4 discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y es importante entender y conocer un poco más acerca de este mar, esta zona de Israel, esta zona de Galilea, ese mar de Galilea. Dice tiene aproximadamente tiene 8 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo. Es un lago grande. Y también dice que ese lago es agua dulce, no es agua salada. Cuando uno piensa y dice el mar, uno imagina que es salado. No, este mar dice que es agua dulce. Y también un historiador llamado Josefo registra exactamente en tiempo de Jesús, dice que habían barcos pesqueros, lanchas pesqueras, es decir, barquitos seguramente pequeños, no grandes, pero eran barcos pesqueros y buena cantidad de gente que se dedicaba a la pesca en esos tiempos del Señor Jesús. Y también de ese grupo de pescadores eran estos discípulos. Eso quiere decir que eran muy conocedores de este trabajo, de esta labor y también del mar y toda la zona, como personas nativas que habían
nacido en ese lugar y habían crecido y ahora se habían hecho pescadores. Y el Señor Jesús llama a estos discípulos para encomendarles, para llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para que puedan llevar la palabra. Entonces, inclusive cuando Jesús los llama a estos discípulos, les dice: ahora que ustedes son pescadores, pero de aquí en adelante, ustedes serán pescadores de hombres, pescadores de hombres. Y a partir de ahí estos hombres siguieron a Jesús, y en esa labor, en ese caminar con el Señor Jesús, entonces vamos a mirar un poquito más lo que dice San Marcos. Algunos detalles más nos da aquí. En San Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí San Marcos da algunos detalles más. Dice que primero el Señor Jesús ya estaba siendo conocido, era popular, estaba entrando en esa etapa de la popularidad y mucha gente le seguía, y eso quiere decir que el Señor Jesús tenía mucho trabajo, estaba trabajando arduamente y todo el día había trabajado. Y luego dice: en la noche, después de despedir a la multitud, les dijo: pasemos al otro lado de ese lago, ese mar de Galilea, a la otra orilla. Y despidiendo, dice, a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Fíjese, habían más barcas. Y entonces con esto coincide inclusive lo que acabo de decir, que el historiador Josefo dice que sí, exactamente, habían varios barcos pesqueros en esa época del Señor Jesús. Claro, ahora en nuestra actualidad es diferente, pero usted puede ver el mar de Galilea, donde se desarrolló esta historia. Allí está el mar. Es más, yo personalmente pensaba que, bueno, un lago generalmente no hay muchas olas, no hay olas como en el mar grande, ¿verdad? Entonces he ido averiguando un poco, y ahora, gracias a Dios, con la tecnología podemos ver. Y me he dado cuenta que sí hay olas en ese mar de Galilea. Y justamente eso es muy importante para ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Entonces, el Señor Jesús, cansado seguramente, mientras los discípulos avanzaban y remaban, porque ese tiempo los barcos no tenían motor, recuerda, era todo a remo. Entonces ellos estaban remando, y de pronto ocurre algo que ellos no esperaban. ¿Qué cosa ocurre? Bueno, dice allí en el versículo, volvemos ahora a San Mateo, que estamos ahí estudiando, dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es decir, los discípulos ahora estaban remando, estaban avanzando, y era de noche, y se levantó una tormenta de tal manera, tal tempestad, que las olas comenzaban a golpear fuertemente al barco. Y recuerda también, probablemente en esos tiempos los barcos pesqueros no eran como los barcos que tenemos ahora en el mar grande, sino probablemente eran lanchas, barcos pequeños. Y entonces corrían el riesgo
de que este barco pudiera tener accidente grave de ser destruido por las olas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, lo que vemos aquí es que hay momentos en nuestra vida, hay momentos en el caminar de la vida que a veces se levantan tormentas, se levantan o vienen problemas muy difíciles de resolver, muy difíciles de resolver. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Sucede algo inesperado, se levanta una gran tempestad, una gran tormenta, y los discípulos, ahora escuche esto, estos discípulos no pueden controlar esta ola, este mar que se levanta, esta naturaleza que se levanta contra el barco, contra sus vidas, y que va a peligrar sus vidas. Y estos discípulos no pueden controlar. Pero ¿cómo es posible que no puedan controlar a estos discípulos si son nativos de esa zona? Conocen, saben cómo es el mar, cómo son las olas, cómo es la pesca, cómo se conduce los barcos, cómo se conduce la barca. Mi amigo, mi amiga, fíjese, estos discípulos no pudieron controlar, a pesar de que ellos eran expertos, conocedores de toda esta gran área, lo que es el mar, la pesca. Ellos sabían, pero no pudieron controlar. Ahora, ¿qué representa el mar? ¿Qué representa el barco? Bueno, el mar puede representar el mundo donde nosotros caminamos, donde a diario andamos, caminamos. Porque de todos modos el mar es parte de la tierra donde habitamos los seres humanos. Y esta barca, que también puede representar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, ahora estaban cruzando ese mar de Galilea. Estaban cruzando ese mar de Galilea, que puede representar el caminar diario de nuestra vida. Cómo estamos caminando, cómo estamos andando en el transcurrir de nuestra vida, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Eso puede representar. Entonces, mira, los discípulos, siendo expertos, no pudieron controlar la naturaleza y peligraban sus vidas. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, hay momentos en la vida que no todos sabemos. Hay problemas que surgen en la vida que a veces no sabemos qué hacer. Así como estos discípulos estaban allí luchando y batallando y no sabían qué hacer. Pero qué precioso es tener a alguien a nuestro lado, que es el Señor Jesús. Qué precioso es tener a alguien a nuestro lado que es Dios, que es el Señor Jesucristo a nuestro lado. Y estos discípulos, en ese caminar de la vida, en el centro del mar, frente a las olas, que puedan simbolizar problemas, dificultades que peligran aún nuestras vidas, tenían a su lado al Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, esta mañana es bueno poder reflexionar. Yo no sé cómo estará usted caminando. Yo no sé qué problemas, qué dificultades estará enfrentando en este tiempo, pero sabemos que el mundo está enfrentando en este tiempo situaciones muy difíciles. El mundo está enfrentando este problema de COVID-19. Por más que seamos expertos, por más conocedores, hay situaciones que no podemos. ¿Se ha dado cuenta, mi amigo, mi amiga? Este COVID-19
ha puesto de cabeza al mundo. ¿Se ha dado cuenta, mi amigo, mi amiga, que esta situación que estamos viviendo ha paralizado al mundo? Muchas naciones poderosas, naciones que están preparados para enfrentar muchas cosas grandes, con su ciencia, su tecnología y muchas cosas para enfrentar. El mundo está preparado. Pero ¿sabes qué, mi amigo, mi amiga? ¿Cómo es posible este virus tan pequeñito, tan casi invisible? Para el ojo humano realmente es invisible. Solo se puede ver con aparatos especiales estos cuerpos. ¿Cómo es posible que haya puesto de cabeza al mundo y también a la vez haya paralizado el mundo? Naciones enteras que estamos sufriendo ahora. Y pienso personalmente, creo que el mundo no está preparado tanto para enfrentar cosas diminutas, pequeñas, insignificantes aparentemente, y cosas invisibles. No está preparado. Está preparado para enfrentar cosas grandes, pero para enfrentar cosas pequeñas, insignificantes y cosas invisibles que existen, cosas invisibles que la palabra de Dios nos enseña. Y justamente esas olas del mar que se levantaban, cuando vemos aquí cómo el Señor Jesús tiene el control de las cosas grandes, de las cosas invisibles, de las cosas pequeñas, todas esas cosas, el Señor Jesucristo tiene el control. Y mira lo que dice la palabra. Miramos una vez más Mateo capítulo 8, versículo 24 en adelante. Dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, el Señor Jesús dormía. Estaba descansando. Recuerda que había trabajado todo el día y estaba de noche y estaba descansando el Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mira, mi amigo, el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, tenemos que ir entendiendo y conociendo quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús no es solamente un personaje moralista, bueno, que nos enseñó. La palabra de Dios y la Biblia inclusive nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Porque, fíjese, cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado y salió desde Egipto, después de cuántas plagas que sufrió este pueblo de Egipto, y Dios hizo muchas cosas sobrenaturales. También abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar y ser escape de las manos del faraón, del rey de Egipto. Pero ¿con qué nombre Moisés se presentó al pueblo de Israel para que puedan ver esas grandes maravillas? ¿Con qué nombre? Con la palabra yo soy. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, esa misma palabra el Señor Jesús usó y dijo: yo soy. ¿Y sabes qué hicieron los judíos ortodoxos, los judíos que estaban allí, conocedores de la palabra y la ley? Quisieron apedrearlo al Señor Jesús porque cualquiera que usaba ese término en ese tiempo se consideraba el Dios del Antiguo Testamento,
el yo soy, que Moisés con el cual se presentó al pueblo de Israel, y que ese Dios, el yo soy, envió 10 plagas ahí al pueblo de Egipto y abrió el mar rojo para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ese mismo Dios es el Señor Jesucristo que dijo, yo soy. Y cuando dice el Señor Jesús, yo soy, es porque Él es Dios. Y por eso es que Él tiene poder para controlar cosas visibles, cosas grandes, cosas invisibles. Y como aquí vemos, cómo pudo controlar el viento y cómo pudo controlar también el mar. Y dice el Señor Jesús, lo reprendió y el mar se aquietó totalmente y hubo una grande bonanza. Reconozcamos, mi amigo, mi amiga, somos limitados. Reconozcamos, existen cosas con las que luchamos y no podemos. Hay cosas personales seguramente con las cuales usted está luchando. Hay cosas personales con las cuales de repente usted no puede. Hay cosas que no podemos. Pero el Señor Jesús vino a este mundo justamente para ayudarnos, para resolver nuestros problemas, cosas que no podemos. Por eso que la palabra de Dios siempre vamos a encontrar cosas maravillosas, que van más allá de la lógica, el raciocinio, pero Dios tiene poder para ayudarnos, mi amigo, mi amiga. Yo no sé con qué está luchando en esta mañana. Yo no sé cuál será su situación. ¿Estás luchando con el temor, con el miedo, la preocupación, el cansancio? ¿Estás luchando con algún vicio? ¿Estás luchando con amarguras, enojos, odio, rencor, falta de perdón? ¿Luchas con el orgullo? Hay cosas que a veces no podemos y estás luchando. Pero esta mañana el mensaje es que el Señor Jesucristo tiene poder para ayudarte, ser libre, para sanar, para restaurar tu vida, así como estos discípulos que peligraban su vida. Dios les sanó, Dios les ayudó, Dios les trajo paz, calma, tranquilidad. Necesitamos a Dios, al Señor Jesús. Clamemos en este tiempo. Usted y yo necesitamos al Señor Jesús. Por tanto, en este tiempo difícil, inclusive mi amigo, mi amiga, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo que clamemos al Señor Jesús y que Él esté con nosotros, así como estaba en la barca. Recuerda, la barca simboliza nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Y lo que Jesús quiere ir y quiere estar en nosotros es en nuestra familia. Para que en cualquier situación difícil que podamos pasar, Él pueda ayudarnos. Él puede extendernos la mano. Asegúrese que realmente Dios esté contigo. Asegúrese que realmente Jesucristo esté contigo. Mucha gente dice, sí, yo estoy con Dios. Dios está conmigo. El mentiroso, el adúltero, el borracho, el que maltrata a su familia, dice, Dios está conmigo. Mi amigo, mi amiga, no se equivoque. La palabra de Dios es contundente. Dios no está con los pecadores. Dios no está con gente que rechaza a Dios. Dios no está con personas que rechazan la palabra de Dios. Esta mañana yo le animo. Si usted quiere estar con Dios, realmente que Dios esté contigo, asegúrese más bien que Dios esté contigo y que Cristo habite en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu barca. Esa barca simboliza nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Y cómo me aseguro que Cristo esté conmigo, que Dios esté conmigo? ¿Cómo me aseguro que Dios realmente esté en mi hogar, en mi familia? Número 1, reconoce tu necesidad y reconoce que no puedes ciertas cosas que estás enfrentando. Sé humilde, quita tu orgullo, quita tu mentira, tu resentimiento, tu ira, tu amargura.
Pide perdón a Dios por tus pecados. Reconoce que eres pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. Y el Señor Jesús, cuando llegó a esta tierra, lo primerito que dijo cuando comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor quiere que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y siguiente punto que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Permitir que Cristo entre en tu vida, en tu hogar, en tu familia, mi amigo, mi amiga. Allí te asegurarás realmente que Dios está contigo, que Cristo está contigo, que Cristo está en tu hogar, en tu familia, en tu barca. Y esto es asunto de fe. Tienes que creer. Solamente tienes que decidir y decirle: Señor, aquí está mi vida. Entrégale tu vida, entrégale tu hogar, tu familia y todo tu ser. Así que permíteme terminar esta reflexión orando por usted. ¿Quiere usted entregar su vida a Jesús? ¿Quieres que tus problemas, tus tormentas se aquieten? El Señor Jesús tiene poder. Si esa es tu decisión, quieres que Cristo entre a tu vida, a tu hogar, tu familia, repite esta oración conmigo, mi amigo, mi amiga. Yo le invito en esta mañana y ore conmigo. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, muchísimas gracias te doy en esta mañana por enseñarme tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y te pido perdón, Señor. Reconozco mi orgullo, mi terquedad, mi necedad, Señor. Reconozco, Señor, que hasta aquí he estado luchando, remando yo solo, Señor. Y tú sabes, ya no puedo más, Señor. Y quiero humillarme delante de ti y quiero renunciar mi orgullo, mi soberbia, mi terquedad, Señor. Y yo te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que me ayudes, Padre, a reconocer mi maldad. Perdóname, Señor, y yo te recibo en mi corazón. Te pido, Señor, que entres a mi vida. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amigo, mi amiga, si usted recibió a Cristo, bueno, 3 cosas siempre recomendamos. Pueda usted aprender a orar, decirle a Dios lo que tienes en tu corazón, hablar con Dios, porque Dios está en todas partes. Y número 2, usted pueda comenzar a leer la palabra de Dios. Dios usa su palabra para ir enseñando y dándonos a conocer acerca de Él. Y también puedas congregarte en una iglesia. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.